Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy venimos cargados de pura dinamita, de esos temas que nos hacen levantar las cejas y nos dejan con la boca abierta. Si eres fan de las historias que nos cautivan, de esos romances que nacen en pantalla y a veces cruzan al mundo real, prepárate, porque vamos a desentrañar los secretos que rodean a una de las parejas más comentadas del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Si has oído bien, vamos a hablar de esa discusión que, según los rumores, ha causado un auténtico impacto en su relación. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Son solo inventos de la prensa o hay algo de verdad en todo este revuelo? Quédense conmigo porque vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Y antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de especulaciones y verdades a medias, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, esto se pone cada vez más interesante. Imaginen la escena, dos estrellas en la cima de su carrera, compartiendo pantalla en una producción que los catapultó a la fama internacional. Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su imponente presencia, y Demet Özdemir, la talentosa actriz que ha sabido ganarse al público con su dulzura y su increíble habilidad para la actuación. Juntos protagonizaron Erkenci-Kuş, una serie que se convirtió en un fenómeno, y como suele ocurrir, la química en pantalla traspasó la ficción para muchos de sus seguidores. Los rumores sobre su romance no tardaron en surgir, y aunque al principio ambos intentaron mantener un perfil bajo, las pruebas y las señales parecían confirmar lo que muchos deseaban, que Can y Demet estaban juntos, viviendo un amor de película. La serie Erkenci-Kuş no fue solo un éxito de audiencia, se convirtió en un auténtico fenómeno cultural. La historia de Sanem y Can, dos almas destinadas a encontrarse en medio del caos y los sueños, resonó profundamente en millones de espectadores. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable, eléctrica. Cada mirada, cada gesto, cada palabra parecía cargada de una intimidad que iba más allá de la interpretación. Y es precisamente esa conexión tan fuerte en pantalla la que alimentó la imaginación de los fans y de la prensa por igual. En el mundo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad es a menudo difusa, y en el caso de Can y Demet, esa línea se volvió aún más delgada. Sin embargo, como en toda buena historia, no todo es color de rosa. La prensa del corazón, siempre al acecho, empezó a captar imágenes, a escuchar conversaciones y a especular sobre cada detalle de su vida privada. Y fue ahí, en medio de esa vorágine de atención mediática, donde surgieron los primeros indicios de que algo no iba del todo bien. Se hablaba de discusiones, de diferencias irreconciliables, de presiones externas. Un cóctel perfecto para generar el tipo de titulares que nos llegan hoy. El escrutinio constante, la falta de espacio personal y la presión por mantener una imagen pública a menudo pueden erosionar incluso las relaciones más sólidas. Vamos a desgranar lo que se ha contado, lo que se ha rumoreado, y lo que quizás la realidad esconde. Una de las versiones más fuertes que circuló con insistencia fue la de que las diferencias creativas o profesionales habrían sido el detonante de un conflicto importante. Can Yaman, conocido por su carácter apasionado y a veces impulsivo, y Demet Özdemir, con una personalidad más reservada pero igualmente firme, podrían haber chocado en cuanto a la dirección que querían tomar en sus carreras, o incluso en cómo manejaban la exposición mediática de su relación. La fama, queridos amigos, es una bestia de dos filos. Te da todo pero también te exige mucho y a veces las presiones pueden ser insoportables. La industria del entretenimiento turco es conocida por ser extremadamente competitiva y exigente. Los actores jóvenes y exitosos como Can y Demet son constantemente puestos a prueba, no solo en términos de su talento, sino también en cómo gestionan su imagen pública y sus oportunidades de carrera. Es posible que sus ambiciones profesionales hayan comenzado a divergir. Can Yaman, con su atractivo físico y carisma, se encontró rápidamente con oportunidades en el mercado internacional, especialmente en Italia, donde ha ganado una popularidad inmensa. Este enfoque en expandir su carrera globalmente podría haber entrado en conflicto con los planes de Demet, quien quizás buscaba consolidar su posición en Turquía o explorar proyectos diferentes. Las decisiones de carrera a menudo implican sacrificios, y cuando esas decisiones afectan a una relación, las tensiones pueden ser significativas. Otra vertiente de la historia apunta a los celos, un sentimiento tan humano como destructivo.
Se llegó a decir que la creciente popularidad de Can Yaman en el extranjero, con ofertas de trabajo en Italia y otros países, podría haber generado inseguridades. O quizás la atención que recibía Demet Özdemir por parte de otros colegas o admiradores. Los rumores de celos, por muy poco probados que estén, son un combustible potente para la prensa, y en este caso, alimentaron enormemente la narrativa de una relación tormentosa. Los celos, cuando se cruzan con la fama y la constante interacción con otras personas en el entorno laboral, pueden convertirse en una fuente de gran estrés. Imaginen tener que lidiar con la atención pública sobre cada interacción con un compañero de reparto, o con la preocupación de que el éxito del otro pueda generar distancia. Pero, ¿y si la verdad fuera más sencilla y a la vez más dolorosa? Las diferencias en la forma de ver la vida, en los planes a futuro, o simplemente el desgaste natural que puede sufrir una relación cuando está bajo el escrutinio constante de miles de ojos. Es fácil idealizar a una pareja, verlos como perfectos, pero son humanos, con sus virtudes y sus defectos, sus momentos de felicidad y sus momentos de crisis. Y cuando esa crisis se expone al público, se magnifica, se distorsiona y se convierte en un espectáculo. La presión de una relación pública puede hacer que incluso los problemas más pequeños parezcan insuperables. La falta de privacidad, la incapacidad de tener una discusión o un momento de intimidad sin que sea observado o especulado, puede ser agotador y erosionar la conexión genuina. Hay quienes recuerdan una entrevista en la que Demet Özdemir habló sobre la importancia de la privacidad, y cómo la constante atención a su vida personal a veces la abrumaba. Por otro lado, Can Yaman siempre ha sido más abierto a compartir ciertos aspectos de su vida, aunque sin llegar a exponerlo todo. Esta diferencia de enfoques a pequeña escala puede ir generando fricciones. Imaginen querer mantener una conversación privada y que se convierta en tema de debate público. Frustrante, ¿verdad? Demet, siendo una actriz con una carrera en desarrollo, podría haber valorado más la discreción para proteger su espacio personal y profesional, mientras que Can, quizás más seguro en su fama global, podría haber tenido una visión diferente sobre la exposición pública. Y no olvidemos el papel de las redes sociales. En la era digital, cada comentario, cada me gusta o no me gusta puede ser interpretado como una señal. Si dejaban de seguirse en Instagram, si no se comentaban las publicaciones, si aparecían por separado en eventos, todo se convertía en una pista, en una prueba de que la relación estaba en punto muerto. Los fans, con esa pasión que los caracteriza, analizaban cada mínimo detalle, creando teorías y compartiendo sus propias interpretaciones, muchas veces sin tener información verificada. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla de especulaciones, donde los deseos y las expectativas de los fans a menudo superan la realidad. Lo que sí parece ser cierto, a pesar de las múltiples versiones, es que hubo un punto de quiebre. Una discusión, o una serie de desacuerdos, que marcó un antes y un después en su relación. La prensa turca, siempre muy activa, informó sobre un supuesto enfrentamiento que habría tenido lugar durante la grabación de un proyecto posterior, o en un evento social al que asistieron juntos. Los detalles varían, por supuesto. Algunos hablan de gritos, de reproches, de lágrimas. Otros de un silencio gélido, de miradas cargadas de reproche. Lo cierto es que la imagen pública de la pareja empezó a tambalearse, y las esperanzas de sus seguidores de verlos juntos por mucho tiempo se vieron seriamente amenazadas. La influencia de sus respectivos equipos de representación también es un factor a considerar. En el mundo del espectáculo, los managers y publicistas juegan un papel crucial en la imagen y la carrera de sus representados. Las decisiones sobre cuándo hablar, qué decir, y cómo presentarse ante el público, pueden estar marcadas por intereses comerciales o de imagen. Es posible que existieran presiones para mantener una determinada imagen pública, o para tomar decisiones de carrera que no estuvieran alineadas con los deseos personales de la pareja. Los contratos, las negociaciones y las estrategias de marketing a menudo pueden influir en las decisiones personales, y en el caso de parejas famosas, la gestión de su imagen pública se convierte en un aspecto fundamental de su carrera. Hemos visto cómo Can Yaman ha pasado de ser una estrella emergente a un fenómeno global, con proyectos ambiciosos en Europa. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado consolidando su carrera en Turquía y explorando nuevas oportunidades. En este punto de sus trayectorias, las exigencias y los caminos que toman pueden ser muy diferentes, y eso, inevitablemente, puede poner a prueba cualquier relación. La vida de dos artistas exitosos es inherentemente compleja, con horarios de rodaje exigentes, viajes constantes y la necesidad de mantener una presencia pública.
Cuando sus caminos profesionales divergen, la logística de mantener una relación se vuelve aún más desafiante. Si nos ponemos en su piel, es fácil imaginar la presión. El hecho de que su vida amorosa se convierta en un circo mediático debe ser agotador. La falta de privacidad, la constante vigilancia, los juicios públicos sobre cada paso que dan. Todo esto, sumado a los problemas naturales que surgen en cualquier relación, puede ser una carga muy pesada. La constante exposición pública puede hacer que incluso los momentos más privados se conviertan en material para el debate público, y esto puede generar resentimiento y distancia. Y aquí es donde entra la parte más intrigante: ¿qué fue exactamente lo que se dijeron o lo que pasó en esa supuesta discusión que los impactó tanto? La verdad es que, fuera de lo que la prensa publica, la intimidad de Can Yaman y de Method Demir es, y debe ser, suya. Lo que sí podemos deducir es que si las especulaciones son tan persistentes y variadas, es porque algo debió ocurrir que generó una gran conmoción, no solo para ellos, sino también para su círculo cercano y para el público que los sigue de cerca. Una ruptura, especialmente entre dos figuras tan queridas, siempre genera un torbellino de preguntas y teorías. Quizás fue una conversación sobre el futuro de su relación, una discusión sobre la incompatibilidad de sus estilos de vida, o incluso un malentendido que escaló a proporciones mayores. Lo que sí está claro es que la intensidad de la atención que recibieron como pareja hizo que cualquier conflicto, por pequeño que fuera, se magnificara hasta convertirse en un tema de portada. El ciclo de noticias del corazón se alimenta de rumores y especulaciones, y en el caso de celebridades, estas historias pueden tomar una vida propia, a menudo distorsionando la verdad en el proceso. Podemos aprender mucho de estas situaciones, si observamos con atención. La fama puede ser cegadora y la vida de las celebridades, aunque parezca de ensueño, está llena de desafíos que nosotros, desde fuera, a menudo no alcanzamos a comprender. La presión por mantener una imagen, la falta de privacidad, y las exigencias de una industria tan competitiva pueden tener un coste personal muy alto. La idealización de las relaciones de pareja, especialmente cuando se basan en la química de la pantalla, puede llevar a expectativas irreales. En resumen, queridos amigos, los secretos de Can Yaman y de Method Demir y esa discusión que ha causado tanto revuelo, siguen envueltos en un velo de especulaciones. Lo que sí sabemos es que su relación, que cautivó a tantos, pasó por momentos difíciles, marcados por la intensa atención mediática y probablemente por las naturales fricciones de cualquier pareja. Si fue un problema de celos, de diferencias profesionales, de visiones distintas del futuro, o una combinación de todo ello, solo ellos lo saben realmente. Lo que nos queda a nosotros es la fascinación por estas historias, la curiosidad por la vida de las estrellas, y la lección de que, detrás de las pantallas y las portadas, hay personas con sus propias luchas y sus propios corazones. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, explorando los entresijos de la vida de Can Yaman y de Method Demir. Espero que les haya resultado tan intrigante y revelador como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿Han vivido situaciones similares en sus propias vidas? Déjenme sus comentarios, que adoro leerlos y saber su opinión. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos desentrañando los secretos del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Un abrazo enorme y hasta pronto.